pues nosotros hemos convocado para poder informarles sobre la presentación de un aviso penal por una situación, ¿no? La comisión de un delito en contra de una periodista que nos acompaña en este momento, Julia Gabarrete, de Gato Encerrado, un delito que ocurrió con unos hechos, unas circunstancias que podríamos interpretar como una posible acto de amedrentamiento o intimación vinculado con su labor periodística, ¿no? Bueno, entonces en esta conferencia, pues como he mencionado, nos acompaña Julia y también nos va a acompañar Arnau Baulenas, que es el coordinador jurídico del IDUCA, ¿no? Y es el quien acompaña con ese equipo de manera psicojurídica este tipo de violaciones o posibles violaciones a derechos humanos. Quizás antes de darle la palabra a Julia, pues me detengo un poco para también comentar sobre quién es ella, por lo menos en cuanto a las últimas actividades en que ha estado participando, pues con su labor periodística, ¿no? Ella, bueno, es periodista, trabaja en la revista digital de periodismo independiente Gato Encerrado, y por citar algunos ejemplos de sus últimas investigaciones, podemos mencionar el desorden bien organizado de salud en el manejo confuso de las pruebas de pacientes, ese fue del 8 de mayo de este año. Los cargos ad honorem que el gobierno de Bukele se niega a transparentar, que es del 22 de mayo. Caso Jesuitas montando al banquillo y el mensaje para la justicia salvadoreña, 14 de junio. El gran desafío es impedir que El Salvador se convierta en una dictadura más en Latinoamérica. Esta fue una entrevista que Julia le realizó a José Vivanco el 27 de junio. Y luego está el video de dron militar desmiente que el Instituto de Acceso a Información Pública ha irrumpido en Estado Mayor, que fue el 29 de junio. Y el último reportaje que realizó se denomina El monopolio de datos que deja al personal de salud con una estrategia ciegas, que es del 3 de julio, ¿no? Entonces, esto es un poco para contextualizar también la labor que ha estado realizando ella a lo largo de estos últimos meses, ¿no? En torno a la pandemia. Pero bueno, ahora le doy la palabra a ella para que pueda, ¿no?, narrar un poco las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Julia, adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Gracias a Liduca por este gran apoyo que nos están dando, bueno, y que me están dando particularmente con lo sucedido. También gracias a los que están pendientes de esta conferencia virtual. Bueno, creo que una de las cosas con las que me gustaría quizás comenzar un poco, para ser breve, es pues lo que me ha llevado quizás a hacer esto público y que tiene que ver mucho con el simple hecho de, podría parecer un robo a simple vista, de una sustracción de equipo de trabajo, pero no me gustaría minimizarlo ni que quede como algo simple, sobre todo por la labor última que pues, hemos venido ejerciendo también en la revista y que he venido realizando. Creo que por eso es que creo que es importante hablar de ello y es que me atreví también a hacer este manejo mediático. En sí, para resumir lo que ocurrió, pues básicamente la semana pasada, del jueves 2 de julio, pues surgió una convocatoria de prensa en último momento. Yo me encontraba trabajando y salí en último minuto a Casa Presidencial, en donde se encontraba el ministro de Salud dando una conferencia de prensa. Pasé 3 horas en ese lugar, luego volví y pues continué con mi protocolo, digamos, de salud, súper rápido, subí a mi cuarto porque estábamos trabajando en una investigación y me encontré con la puerta de mi cuarto abierta, cosa que nunca pasa, y nada, me di cuenta de que todo mi cuarto estaba pues hecho un revoltijo de papeles, habían sustraído, digamos, un par de cosas insignificantes. En el momento, pues solo pude verlas a simple vista, como, no sé, por decir algo, bisutería barata, pero corrí rápido a buscar mi computadora. Fue lo primero que pensé y pues no estaba. Esta yo la había dejado en el lugar donde suelo trabajar
en el área de comedor y no estaba. Inmediatamente pues me comuniqué con la policía, el 911, para que vinieran a hacer el reporte. También me comuniqué con el IDUCA para saber de qué manera podíamos manejar esto. Y luego de esta llamada, pues igual me comuniqué con fundaciones, con organizaciones internacionales con las que suelo estar en contacto muy cercano para que me asesoraran con respecto al manejo que tenía que dar, también con respecto a mi seguridad y cómo tenía que ver esto, si tenía que verlo como algo simple o tenía que prestarle atención. Pues, pues nada, creo que eso es lo que ha ocurrido hasta hoy e igual creo yo que tanto las conversaciones que he traído con comunidad internacional pues creo que ven o manifiestan un poco de preocupación lo sucedido y eso pues me ha llevado a hablar sobre ello. Perfecto, Julia, muchas gracias. Y ahora pues le paso la palabra a Arnau Baulenas para que nos explique, ¿no?, cuál es la acción que se ha emprendido ahora ante la Fiscalía y bueno, y lo que se espera, ¿no?, de la misma. Adelante, Arnau. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. En efecto, se ha puesto en conocimiento de las autoridades, en este caso la encargada de investigar presuntos hechos delictivos, como es la Fiscalía General de la República, porque entendemos que en la democracia el elemento fundamental es, uno de los elementos fundamentales es la labor periodística, ¿verdad? El ejercicio pleno, sin limitaciones, sin coacciones de la libertad de información. Sin una sociedad que no es informada, sin una sociedad donde los mensajes que llegan a la población son limitados o controlados por parte de quien ejerce el poder, estamos perdiendo derechos y estamos perdiendo libertades, ¿no? Esperaríamos que el fiscal, en la misma agilidad que tiene para cierto tipo de casos, atendiera esta de una forma rápida, de una forma eficiente, dándole la notoriedad y la importancia, más cuando, y lo ha explicado muy bien Julia y Manuel, en los últimos días, pues Gato Encerrado ha sacado publicaciones relacionadas con eventuales casos de corrupción en el marco del manejo de la pandemia por parte del gobierno, ¿no? Desde mi punto de vista personal, para mí no es una casualidad lo que ha pasado. Para mí no se puede considerar un hecho aislado de delincuencia, más por las características, ¿no? Donde ciertos objetos personales de valor que en cualquier entrada a un domicilio una persona se llevaría, ni se tocaron, ¿verdad? Simplemente parecía que el objetivo claro era la computadora y lo que se podría encontrar, ¿no? Más allá de todo esto, ¿no? Por tanto, sí que esto pediríamos, ¿no?, que la misma agilidad que tiene para ciertos tipos de casos, o cuando un ministro le ordena por Twitter o un presidente le ordena por Twitter, pues esperaríamos que el señor fiscal general actuara con la misma celeridad y y el mismo rigor. Y además yo creo que también tenemos que aprovechar este espacio para señalar algo. Desde que el presidente Bukele asumió pues, el mandato, ¿no?, de presidente de la República, hemos visto un acoso constante a aquellos medios que no publicaban lo que le gustaba al gobierno, ¿no? Parece ser pues, que desde el gobierno no se entiende de que el periodista no tiene que ser cómodo o placentero a los intereses de quien está gobernando, sino el periodismo tiene la libertad para exponer con hechos, con evidencias, como ha hecho pues, de una forma ya consolidada en el tiempo Gato Encerrado, ¿no? Y por tanto, pues vemos con preocupación este acoso. Nos consta también que ha habido seguimiento de periodistas ordenado por parte del Ejecutivo. Nos consta también que ha habido censura a contratos públicos que habían ganado a ciertos medios periódicos han sido cancelados sin mayor explicación con un acto arbitrario por parte del gobierno porque no le ha gustado una línea editorial, ¿no? Y vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo, ¿no? Las burlas, el no dejar entrar a medios, a las conferencias para saber y para poder informar de la situación del COVID. Hace 2 o 3 días el Consejo de Derechos Humanos se pronunciaba esto, ¿no?, de la vulneración y la limitación para la libertad de información, también el hecho de no permitir que los periodistas pudieran informar de los datos o conocer los datos de una forma fehaciente, ¿no? Hemos visto un monopolio exclusivo por parte del Ejecutivo de los datos del COVID y esto, el periodismo lo que ha intentado es poder tener acceso a poder pues, poner de manifiesto y que la población conociera aquellos actos que
probablemente no eran ni éticos ni legales, ¿no? Y esto no es ni adversarios ni esto es una guerra, esto es una democracia, ¿no? Y esto es lo que se debe entender. Y a partir de ahí, pues, consideramos que el hecho que le sucedió a Julia como una periodista de Gato Encerrado no es un hecho aislado, ha habido un conjunto de ataques, ¿no? Y es un hecho grave y, por tanto, esperemos pues, que la institución encargada de velar para que no se cometan delitos, ¿no? Como en este caso, o cuando se ha cometido para investigarlos, como es la Fiscalía General de la República, de inmediato tome cartas en el asunto, porque esto no puede seguir sucediendo. Si perdemos libertad de información, estamos perdiendo democracia y esto sería inadmisible. Gracias, Arnau. Quizás para complementar, ¿no?, las intervenciones tanto de Julia como de Arnau, pues mencionar que el aviso se le presentó el día de hoy por la mañana a la Fiscalía General de la República, es decir, la Fiscalía ya está formalmente avisada de lo que ha ocurrido, también que por los hechos que hasta ahora tenemos constancia de lo que ocurrió, pues lo que se ha avisado es de la comisión de un delito de hurto agravado, ¿no? Con escalamiento, se refiere el Código Penal en el sentido que fue alguien probablemente que ingresó escalando algún muro o alguna zona de la casa, ¿no? Y también confirmar que, como bien lo decía Arnau y también Julia, por la labor, la importancia que tiene el periodismo, consideramos, y las circunstancias que está ocurriendo en el país y las circunstancias que rodean el hecho específico de lo que ocurrió con Julia, pues el Estado, si bien no se conoce o no se sabe hoy por hoy que haya sido el que realizó esta acción, pero el Estado sí está obligado a proteger y investigar, juzgar y sancionar a las personas que están atrás de esto, porque después de todo, ¿no?, independientemente el motivo del hecho que ha ocurrido, esto afecta a el ejercicio periodístico, ¿no? Como ya lo decía Arnau, pues estos pueden ser actos de amedrentamiento o intimidación, y por eso es que la institucionalidad tiene que funcionar, ¿verdad? Para que esto se investigue adecuadamente. Entonces, no sé si alguno de ustedes, Julia, Arnau, quisiera agregar algo más, y si no, pues le damos espacio de preguntas a los compañeros periodistas, ¿no?, que nos están acompañando y que pueden hacer su pregunta en el chat. ¿Alguna pregunta al respecto? Para quienes aún no encuentran la caja del chat, donde dice More, que es más, ahí pueden darle clic a los 3 puntos y ahí está la cajita de chat. Muchas gracias, Angélica. Bueno, acá está Saraí Alas, está preguntando, bueno, dice, buenas tardes, a mí no me queda claro si pusieron una denuncia o un aviso, es que me incorporé un poco tarde en la conferencia. No sé, Arnau, si lo podrías mencionar, por favor. Sí, lo que se interpuso en este caso fue un aviso. Perfecto, ¿no? Y también otra pregunta es, entiendo que su principal sospecha es que el Ejecutivo está vinculado con este hecho. No sé si quisieras mencionar algo, Arnau o Julia. Miren, yo creo que es temprano poder identificar o poder individualizar, ¿verdad? Es un hecho que tiene relativamente pocas horas de haber sucedido. Lo que sí que es un hecho notorio y contrastable, ¿verdad?, ha sido el hostigamiento y la beligerancia de los pronunciamientos del Ejecutivo en contra de todos aquellos periódicos tradicionales y no tradicionales, ¿verdad?, periódicos y revistas digitales que se han pronunciado más que se han pronunciado, digamos que han hecho una labor que no ha gustado al gobierno, ¿verdad? Porque además pues, las publicaciones que se han hecho se han basado en evidencias y han seguido la técnica periodística, ¿no? Por tanto, en este sentido, una de las cosas que nosotros sí que advertimos es
este tono y estas actitudes concretamente de forma directa del Ejecutivo hacia el periodismo y, por tanto, un ataque directo a la libertad de información. Otra pregunta que se plantea acá. Sí, perdón. Solo quisiera agregar a esa pregunta de si se está, pues, a quién se está acusando. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha quedado muy clara es que, pues, no estoy acusando directamente a alguien, porque igual no tengo esa información precisa de lo que pudo haber sucedido, pero si algo es un hecho es que al menos las 3 horas en las que yo estuve fuera durante esa semana fue para ir a una conferencia de prensa en donde yo me encontraba haciendo preguntas sobre un tema de investigación y pues esa conferencia de prensa se desarrollaba en Casa Presidencial. Eso es lo único que yo podría afirmar y que pues podría generar cualquier duda en este caso. Yo creo que esto que acaba de mencionar Julia es clave, ¿no? Un poco para efecto de situar las circunstancias, ¿no? Y es que, bueno, durante esa semana solo salió 3 horas de su casa, ¿no? Porque, bueno, la mayoría estamos haciendo teletrabajo y esas 3 horas fue justamente para la conferencia y, bueno, coincidió con el tema de el ingreso a su vivienda, ¿no? Bueno, otra pregunta que nos plantean es, frente a las últimas publicaciones del presidente Bukele a través de su cuenta de Twitter, ¿consideran que se ha declarado una guerra contra el periodismo o contra algunos periodistas que no comparten su opinión? No sé, ¿quién quisiera dar opinión de esto? Bueno, esto yo creo que es una buena pregunta, pero la pregunta la tendrían que realizar al presidente Bukele, ¿verdad? Que es quien afirma esto a través de su Twitter. Yo solo me gustaría recordar que si considera el presidente que hay una guerra, que recuerde también que si hay una guerra pueden haber criminales de guerra, ¿verdad? Y por tanto, que creo que se tiene que ser muy responsable en el uso de los términos, más cuando en la historia reciente de nuestro país hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? Lamentablemente parece que desde el gobierno se quiere olvidar todo lo que se ha vivido y, por tanto, cuando alguien olvida el pasado, está probablemente obligado también a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces yo creo que este lenguaje no ayuda, pero en cualquier caso no sabemos contra quién es la guerra o por qué habla de estos términos y sería muy bueno que se pudiera saber a la opinión en este caso del presidente, que es quien lo publicó. Perfecto. Bueno, pregunta es, ¿cuáles delitos denunciaron? Y yo mencionaba que el delito que se ha denunciado es el de hurto agravado, ¿no? Por las circunstancias que tenemos hasta ahora confirmadas de cómo ocurrieron los hechos. Obviamente esperamos que haya una investigación diligente, pronta y cumplida por parte de la Fiscalía General de la República para que, bueno, se identifiquen si hay algún otro tipo de delitos, ¿no? También preguntan si antes había recibido algún tipo de amenaza u otra intimidación, Julia. Creo que en las redes sociales es bastante común cuando se hace alguna publicación en donde salten cuentas que no son verdaderas, son troles, creo yo. Y eso no solamente yo lo he sufrido, sino que dentro del equipo de Gato Encerrado, eso es bastante común. Y tiene que ver mucho de pronto cuando se están haciendo publicaciones de investigaciones, ahí ha llegado momentos en donde sí, hasta los suben de tono los mensajes que han dejado. Perfecto, gracias. Y bueno, la última, son 2 preguntas, pero están relacionadas, es si se piensa hacer un llamado o una información al relator de libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza. Les podemos confirmar que el relator pues, ha tenido conocimiento de estos hechos, pero que además sigue la situación de El Salvador con preocupación, ¿verdad? Creo recordar que hace relativamente poco dio una entrevista, ¿verdad? Y el relator pues, siempre ha recordado los principios que se han establecido a través de la Convención Americana, pero también de otros tratados internacionales, ¿no? Y esto es lo que debería inspirar y esto es lo que debería respetarse en el marco de esta pandemia y en el marco cualquier gobernante, ¿no? Por lo tanto, nos consta que sí que hay un seguimiento y no solo un seguimiento, sino una preocupación notoria por parte de la Comisión y por parte de la Relatoría. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es si APES, a través de Angélica, puede decirnos cuántos avisos por amenazas hacia periodistas han recibido durante este año.
Pero bueno, yo creo que esta es información que también APES ha publicado, ¿no?, en sus redes con tema de la cantidad de denuncias, ¿no? Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta o si Angélica quisiera ampliar sobre esta. Bueno, yo en realidad estoy más en calidad de oyente que parte de, pero en primer lugar, pues solidarizarme con Julia. La verdad que nos sorprende este tipo de situaciones, la cual condenamos, repudiamos. Lógicamente no se puede tomar como un simple delito común, debe hacerse la investigación que corresponde para determinar justamente cuál fue el motivo de ese hurto, sobre todo cuando casualmente en una situación de pandemia, casualmente cuando se están haciendo investigaciones periodísticas que están revelando actos de corrupción de las instituciones del Estado, pues se le roba a una colega este tipo de instrumentos. Nos preocupa porque, en primer lugar, este tipo de vulneraciones, de amenazas a periodistas, las hemos visto más en el plano digital, que por cierto son más hacia mujeres que hacia hombres, y lo más grave es que ahora estén pasando al plano físico. Para precisar con los datos que nos estaba preguntando Saraí, en el informe que publicamos el 3 de junio, APES registró al menos 61 vulneraciones a periodistas durante el primer año del presidente Bukele, si es un dato que necesitan respecto a el número de agresiones desde el órgano ejecutivo. Muchas de ellas están relacionadas justamente a acciones amenazantes por parte de funcionarios del Ejecutivo, empezando por el propio presidente, y luego también a través de los famosos acosos digitales y el abuso por parte de las fuerzas de seguridad pública, llámese Policía Nacional o Fuerza Armada. También, si gustan, pueden ingresar al sitio web y también pueden leer el informe anual que tenemos de la Relatoría de Libertad de Expresión, que también hace un balance anual de la situación de la prensa en el país. Lo cierto es que hay un aumento de casos que nos preocupa porque, como insisto, hasta hace un par de meses, pues los casos eran más amenazas por redes sociales de cuentas anónimas como troles, como Julia lo menciona. Creo que a Julia también le ha pasado en varias ocasiones, y lamento que ahora pues esto pase a plano físico. Lo grave de este hecho es que ojalá pues que esto no pase a otro tipo de afectaciones como pueden ser agresiones físicas. Por eso sí es importante que el fiscal Raúl Melara pues agilice esa investigación. Ya lo decía Manuel, lo decía Arnau, que así como son diligentes cuando un funcionario publica en su Twitter que se investigue algo, pues bueno, que lo haga también en este tipo de hechos. Gracias, gracias Angélica, ¿no? Por tomar la palabra y dar un poco pues la explicación, ¿no? Pues bueno, no sé si habrá, bueno, aquí hay otra pregunta, ¿no? Estoy viendo, ya para ir cerrando, preguntan, ¿se buscará la unificación de medios de comunicación para generar una reacción presidencial sobre las acciones de amenaza? Pues bueno, yo creo que esta pregunta va más en dirección hacia el gremio periodístico, ¿no? Y que no entraría dentro de la naturaleza de esta conferencia. Pero bueno, ahí está el espacio, tal vez se puedan comunicar después con Angélica para platicar de esto, ¿no? Bueno, pues no sé, Julia, Arnau, si no hay algo más, entonces solamente pues reiterar, ¿no?, que el IDUCA ha estado acompañando a Julia desde el primer momento, ¿no?, y junto con otras organizaciones internacionales, y que continuaremos, ¿no?, tanto en las acciones nacionales como internacionales que sean necesarios implementar para dejar esclarecidos estos hechos y poder pues identificar a los responsables y obviamente las consecuencias que conlleven, ¿no?, por los delitos que se hayan cometido, ¿no? Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Pasen una feliz tarde. Adiós. Muchas gracias.